¿Alguna vez has escuchado la frase "le lavaron el cerebro"? Bueno, aunque hoy en día es una frase muy común que usan en contra de algunas personas, parece que fuera la verdad de lo que esperamos que Dios haga con nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija. Padre, gracias por el tiempo que nos das, por compartir tu palabra, gracias por poderla abrir y rogamos que podamos aprender de ti en este día. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Si bien algunas personas dicen acusando a otras de que parece que les hubieran lavado el cerebro, la Biblia nos enseña y nos indica y nos guía a entender que realmente esto es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es que nuestra mente sea lavada, que nuestro cerebro sea transformado. Y tenemos que entender que el cerebro es el lugar, podríamos decir, donde se procesan nuestros pensamientos. Alguien dijo, no hay nada más terrible que alguien con un buen cerebro y con una mala mente. El cerebro podemos tenerlo como un indicativo de nuestra inteligencia o de la manera en que formamos nuestros pensamientos. Pero de allí se procesa o se entiende que es nuestra mente, pero nuestra mente es el conjunto de nuestros pensamientos. Nuestra mente es lo que pensamos, es lo que somos. Nuestra mente indica la cantidad de cosas que tenemos y que asumimos como verdad. Así que nuestra mente refleja lo que hay dentro de nosotros. La Biblia nos enseña y nos dice que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Así que nuestra mente no indica un lugar específico que radica en el cerebro, sino que muestra los pensamientos que tenemos y necesitamos realmente nosotros tener una mente transformada. Debemos ser conscientes que nuestra mente ha sido ensuciada, contaminada y llena de tanta basura que hemos recibido a través de los años que realmente queremos y quisiéramos que Dios limpiara, lavara nuestra mente. El Señor lo hace y de hecho lo hizo cuando vino el Señor Jesucristo a nosotros. La Biblia también nos dice claramente que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo, que ahora nosotros tenemos una manera de pensar diferente, que ahora tenemos la capacidad de pensar distinto. Antes teníamos un pensamiento totalmente carnal y nuestro pensamiento era llevado por nuestra carnalidad. Eso también nos lo dice la Biblia. Así que ni siquiera controlábamos nuestra mente ni nuestros pensamientos, sino que nuestra mente carnal era la que nos controlaba. Pero ahora que hemos creído en el Señor, tenemos esa capacidad de tener una mente o tener un control sobre nuestra mente y sobre nuestros pensamientos. Justamente, en la carta a los Filipenses, capítulo 4 y versículo 8 nos dice la Biblia: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Así que aquí tenemos una exhortación, un mandato, un llamado a la manera en la que nosotros debemos manejar nuestros pensamientos. Allí se nos dice que nosotros debemos, hermanos, estar pensando en que todo lo que es verdadero. Y nos debe llamar la atención que en 6 de estas 8 características u 8 maneras en las que nos dice que debemos pensar, las primeras 6 nos dice todo. Y ese todo muestra un absoluto, nos muestra la manera en la que nosotros debemos llevar nuestros pensamientos. Al final, las últimas 2 cosas nos dice si hay virtud alguna y si algo es digno de alabanza. Pero el llamado que nos está haciendo acá es a la manera en la que debemos pensar. Por eso, estamos diciendo que para poder controlar nuestros pensamientos, lo primero que tenemos que hacer es limpiar nuestra mente. No podemos pensar en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo verdadero si nosotros tenemos una mente sucia o si tenemos una mente carnal, si lo que hay en nuestra mente ha sido basura que hemos recibido durante tantos años y quizá nos hemos sentado frente a un televisor, frente a un computador o quizá escuchar muchas cosas que lo que han hecho es ensuciar nuestra mente. ¿Sabe que nuestra mente tiene la capacidad de recibir tanta información? Nuestro cerebro, por una parte, dicen los científicos que tiene la capacidad de almacenar demasiada información. Y el cerebro está dividido en varias partes y algunas de ellas tienen tanto recuerdos presentes como recuerdos antiguos. Pero muchos recuerdos se asientan allí e incluso
algunas cosas llegan a nuestro subconsciente, una parte del cerebro o una parte, podríamos decir, de nuestra mente que almacena cierto tipo de recuerdos que, aunque no han sido bien determinados en un momento, allí están guardados. Creo que el mejor disco duro que puedan inventar con la mejor tecnología no se asimila ni en lo más mínimo a la capacidad tan grande que nuestro cerebro tiene. Pero tenemos que ser conscientes que ese cerebro ha recibido demasiada información y mucha de ella es información que no deberíamos tener. Hemos visto tantas cosas malas, hemos recibido ante nuestros ojos, y esto ha llegado a nuestro cerebro y a nuestra mente, una cantidad de cosas negativas, cosas malas, basura. Piensa incluso en pornografía, escenas que no deberíamos ver, escenas de violencia y tantas cosas que naturalmente parecen entretenimiento, pero que ellas llegan a nuestra mente. Por otro lado, nuestra mente está ligada a nuestra parte carnal, a la parte pecaminosa del ser humano, y esta mente carnal es la que normalmente domina a una persona natural, a una persona que está sin Cristo, a una persona que no está de la mano de Dios. El llamado que nos hace allí en Filipenses 4, versículo 8, es a que tengamos unos pensamientos diferentes. Pero quiero que entendamos que para poder tener esos pensamientos, lo primero es renovar nuestra mente. La Biblia nos dice que es por el Espíritu Santo que nuestra mente es renovada, es cambiada o es transformada. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, cuando le entregamos el control de nuestra vida a Él, cuando disponemos nuestra vida bajo los pies de Cristo y tomamos la decisión de ser seguidores de Él, y Él nos recibe como sus hijos, entonces Él transforma nuestra mente, Él transforma nuestros pensamientos, y Él empieza a hacer ese proceso de limpiarnos de toda esa basura que ha sido almacenada. Solo Dios, por medio de Cristo y de su Espíritu Santo, tiene el poder de transformarnos y hacernos en una nueva criatura, y transformar nuestra mente y renovar el espíritu de nuestra mente, dice la Biblia. Ahora, cuando tenemos una mente transformada, lo que tenemos que hacer también es tener unos nuevos pensamientos. Tenemos que aprender a pensar mejor. ¿Sabe que el pensamiento es el resultado de la mente? La mente, podemos decir, es el proceso que se da en el cerebro es el proceso que muestra al hombre de lo que siente y de lo que hay en él. Pero los pensamientos son el resultado de nuestra mente. Una mente afectada por la violencia, pues va a tener pensamientos violentos. Una mente afectada por algún tema va a tener pensamientos relacionados con ese tema. Pero cuando nuestra mente ha sido afectada, transformada por Dios y por su Santo Espíritu, nuestros pensamientos entonces deberían ser de esta manera. Por eso el pensamiento va a ser el resultado de nuestra mente. Por eso Dios nos llama, nos exhorta, nos anima y nos manda, casi que podemos decir nos ordena en este versículo, a que nuestros pensamientos sean distintos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, debemos pensar en estas características. Los pensamientos que deben estar en nuestra mente y que debemos permitir deben ser pensamientos verdaderos, que no tienen que ver con la mentira. Debemos alejar todo pensamiento mentiroso, engañoso de nuestra mente, pero también dice todo lo honesto. Nosotros no debemos permitir pensamientos deshonestos, no debemos permitir que a nuestra mente vengan ideas, pensamientos de cualquier tipo de deshonestidad. Todo lo honesto, todo lo transparente, todo lo que es real y verdadero. También nos dice entonces todo lo justo. Tenemos que tener pensamientos justos, pensamientos correctos. Dice todo lo puro. Vea que si hay impureza en algún lugar, muchas veces es en los pensamientos del hombre. Normalmente las personas mandan a limpiar sus computadores y les hacen una limpieza al disco duro o incluso una vacuna al disco duro para sacar algunos virus y malos archivos que se acumulan allí. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestra mente y tener pensamientos justos, pensamientos puros. Tenemos que tener la cantidad de pensamientos correctos dentro de nosotros. Y ese también, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Así que nosotros tenemos que entender que nuestros pensamientos son controlables por nosotros. A nosotros no nos controla nuestra mente ni nuestros pensamientos, sino que nosotros debemos controlar lo que pensamos y también nuestra mente. Definitivamente, la manera en la que pensamos refleja lo que tenemos de información, y la manera en que pensamos también refleja lo que hemos recibido. Pero
la manera en que pensamos va a reflejar nuestras acciones, o más bien, nuestras acciones son y serán siempre el reflejo de lo que pensamos. La Biblia dice también que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero es que el mismo Señor Jesucristo en muchas partes dijo que Él conoce los pensamientos del corazón. Así que tanto el corazón como la mente son los que reflejan nuestros pensamientos. Es la parte interna que hay en nosotros y allí es donde se elabora lo que viene a nuestra mente y nuestros pensamientos. El Señor nos pide que tengamos unos pensamientos correctos, si hay virtud alguna, si esto realmente es bueno, si es digno de alabanza, en esto pensad. Así que nosotros tenemos que entender que los pensamientos son el resultado de lo que nosotros queremos, que nosotros controlamos nuestros pensamientos, que nosotros decidimos en qué pensamos y que nosotros debemos tener pensamientos buenos, correctos, justos, puros, santos, pensamientos honestos y pensamientos verdaderos. Cuando nuestra mente está de esa manera, entonces las acciones que realizamos serán de la misma forma. Siempre nuestras acciones reflejarán nuestra mente. Siempre lo que decimos reflejará lo que hay en nosotros. Así que las acciones no son más que el resultado de nuestros pensamientos. Por eso es tan importante cuidarnos de los malos pensamientos. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a quitar todo mal pensamiento. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a quitar todo pensamiento negativo, todo pensamiento impuro, todo pensamiento de injusticia, todo pensamiento de inmoralidad, de falsedad, pensamientos que a veces van a venir a la mente del cristiano. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude por medio de su Santo Espíritu a estar renovando el espíritu de nuestra mente, a estar renovando continuamente. La mente es algo que necesita estar siendo limpiada, transformada y cambiada constantemente. Pero si nosotros, la mayoría de información que recibimos a nuestra mente viene quizá de la televisión, de programas que no deberíamos ver, de imágenes o de cosas que no deberíamos leer, entonces nuestra mente se va ensuciando. Por eso Dios nos hace la advertencia y el llamado a estar siempre pendientes de lo que pensamos. Querido hermano, necesitamos de la mano del Señor tener pensamientos puros que glorifiquen a Dios, porque una mente pura reflejará pensamientos puros y asimismo habrán acciones y palabras puras. Martín Lutero dijo un día: no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí que hagan nido en ella. Así que nosotros no podemos evitar que algunos pensamientos se acerquen y vengan a nosotros, pero podemos rechazarlos y más bien pensar en todo lo honesto, todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo que hay de buen nombre, en todo lo que tenga virtud. Si algo es digno de alabanza, si hay virtud alguna, en esto debemos pensar. Que Dios hoy nos ayude a controlar nuestra mente, nuestros pensamientos y que tengamos pensamientos que glorifiquen a Dios. Pensamientos que vamos a alimentar por medio de la palabra de Dios, por medio de una relación con Dios, por medio de pensar lo bueno y siempre queriendo darle la gloria a Dios. Que Dios nos ayude a cambiar y a transformar nuestra mente cada día para darle gloria a Él con lo que pensamos, con lo que hacemos y con lo que decimos. Vamos a orarle al Señor. Padre, gracias porque tú nos has dado y nos has transformado nuestra mente, has quitado esa mente carnal, pecaminosa, y nos has dado la mente de nuestro Señor Jesucristo. Nos has dado la capacidad de pensar de una manera distinta y de así poder vivir de una manera diferente. Ayúdanos a limpiar nuestra mente de la contaminación del mundo y ayúdanos a tener una mente controlada por tu Santo Espíritu para que podamos siempre pensar de la manera que te glorifique a ti. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén.